La noche cae sobre los senderos solitarios, y con ella, las sombras que esconden lo impensable. Hay nombres que resuenan en la oscuridad, ecos de una maldad que persiste en la memoria colectiva, no por lo que eran, sino por lo que aparentaban ser. Hoy, en Fuera de Registro, nos adentramos en uno de esos nombres que se convirtieron en sinónimo de pesadilla absoluta, un nombre que obligó a la sociedad a perder la inocencia de manera violenta. Un hombre que redefinió el concepto del mal moderno y que obligó a las agencias de inteligencia a replantearse todo lo que creían saber sobre la psicopatía y el comportamiento criminal. Un rostro carismático, una sonrisa encantadora y una mirada inteligente que ocultaban un abismo insondable de depravación. Este es el expediente detallado, crudo y definitivo de Ted Bundy. El depredador que se camufló entre nosotros, el vecino perfecto, el estudiante de derecho ejemplar, que dejó un rastro de horror tan profundo que, décadas después, sus cicatrices siguen abiertas y sangrantes en la psique de toda una nación que aún se pregunta, con un nudo en la garganta, cómo pudo ser engañada de forma tan magistral por un solo individuo. Para entender la magnitud de la figura de Bundy y el impacto sísmico que tuvo en la cultura popular, primero debemos sumergirnos profundamente en el escenario social y cultural de la época. Estamos en los años 70, una década de transición turbulenta, de libertad ganada a pulso tras los movimientos sociales de los 60, de campus universitarios que funcionaban como microciudades abiertas y vibrantes, y de una confianza social que hoy, bajo la lente cínica de la modernidad, nos parecería no solo ingenua, sino casi suicida. En aquel entonces, el mundo era un lugar mucho más grande y desconectado. No existían cámaras de alta definición en cada esquina monitoreando nuestros pasos de forma silenciosa. No había bases de datos de ADN para cruzar información biológica en cuestión de segundos entre diferentes estados. No había rastreo por satélite ni teléfonos móviles inteligentes que pudieran enviar una señal de auxilio instantánea con solo presionar un botón. Las personas se movían por el país con una libertad y una fe en el prójimo que el mal absoluto supo explotar con una precisión matemática y una frialdad que hoy todavía nos resulta escalofriante de analizar. Y en medio de esa luz, de esa apertura y de esa confianza casi infantil, apareció Ted Bundy. Él no encajaba en absoluto en el perfil del monstruo deforme o el loco solitario que las películas de terror clase B nos habían enseñado a identificar y temer. No era un ermitaño que vivía en los márgenes de la sociedad, no llevaba una máscara de cuero ni balbuceaba incoherencias en la oscuridad. Él era el hombre que te ayudaba con una sonrisa a cargar los pesados libros en la biblioteca universitaria, el que te pedía una dirección con una voz bien modulada y un tono de respeto absoluto, el que vestía elegantes jerseys de cuello alto y hablaba de leyes, de justicia social y de política con una pasión que resultaba no solo creíble, sino magnética. Era, en esencia, el yerno ideal que cualquier madre de clase media querría para su hija, el ciudadano modelo, el activista político prometedor que ocultaba un demonio hambriento, sádico y calculador bajo una fina y reluciente piel de seda y modales aristocráticos. Pero para comprender al monstruo, debemos mirar primero hacia la génesis, hacia las raíces torcidas de su existencia. Theodore Robert Cowell nació en una casa de maternidad para madres solteras en Vermont, en 1946. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la mentira y la confusión de identidad. Durante gran parte de su infancia, se le hizo creer que sus abuelos eran sus padres y que su verdadera madre era su hermana mayor. Esta estructura familiar basada en el secreto y el engaño fundamental sembró las primeras semillas de un resentimiento profundo hacia las mujeres y una desconexión con la realidad de los vínculos afectivos normales. Su abuelo, Samuel Covell, era un hombre violento y tiránico, propenso a explosiones de ira y crueldad hacia los animales, un rasgo que el joven Chad observaría y,
lamentablemente, absorbería. Al mudarse a Tacoma, Washington, y adoptar el apellido de su padrastro, John Bundy, Ted intentó construir una fachada de normalidad, pero por dentro, algo se estaba fragmentando. A pesar de ser un estudiante brillante y de destacar en sus estudios de psicología y derecho, Bundy sentía una desconexión total con sus pares. Se sentía un extraño en un mundo de personas que experimentaban emociones que él solo podía imitar. Fue durante sus años universitarios cuando sufrió su primer gran revés emocional, una ruptura amorosa con una joven de clase alta que, según muchos analistas, se convirtió en el prototipo de todas sus futuras víctimas. Ella lo dejó por considerarlo falto de ambición y de un futuro claro. Bundy, en lugar de procesar el duelo de forma sana, se obsesionó con transformarse en el hombre que ella quería, pero al mismo tiempo, el odio hacia lo que ella representaba empezó a supurar en su subconsciente, buscando una salida violenta que no tardaría en encontrar. El inicio documentado del horror sistemático se sitúa geográficamente en el noroeste del Pacífico, una región de bosques densos, lluvias constantes y una neblina persistente que parecía ocultar los pecados de la tierra. Entre 1974 y 1975, una sombra densa y silenciosa empezó a recorrer los estados de Washington y Oregón, sembrando un terror que al principio no tenía nombre, ni rostro, ni explicación lógica. Jóvenes universitarias, mujeres llenas de vida, con proyectos académicos y un futuro brillante por delante, empezaron a desvanecerse en el aire como si fueran simples jirones de niebla. Linda Angeli fue una de las primeras en ser arrebatada de su realidad cotidiana. Era una joven locutora de radio matutina, carismática, alegre y profundamente querida por su comunidad, que desapareció de su habitación en una casa compartida sin dejar rastro aparente de violencia, salvo por una mancha de sangre pequeña pero significativa en su sábana blanca y su pijama perfectamente doblado y colocado dentro del armario, un detalle perturbador que ya hablaba de la obsesión enfermiza por el control y el orden de su captor. Luego vinieron Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt y Roberta Kathleen Parks. Nombres que, con una rapidez que paralizó a las autoridades, pasaron de ser personas con esperanzas a convertirse en fotos granuladas en blanco y negro que adornaban las portadas de los periódicos matutinos y los carteles de desaparecidos pegados con cinta en las paredes de todas las facultades de la zona. El patrón era siempre el mismo, una firma invisible pero constante que la policía, en su fragmentación de aquel entonces, tardó meses cruciales en identificar. Todas eran mujeres jóvenes, blancas, de cabello largo, lacio y castaño, generalmente con la raya marcada meticulosamente al medio. Desaparecían de sus dormitorios o de las calles oscuras y solitarias cercanas a los campus sin que nadie, absolutamente nadie, escuchara un solo ruido extraño o un grito de auxilio. Bundy había perfeccionado con el tiempo un método letal que jugaba de forma perversa con la empatía básica y la caballerosidad del ser humano, la técnica de la vulnerabilidad fingida. Utilizaba su evidente atractivo físico, su vestimenta impecable que denotaba un estatus social alto y su aire de superioridad intelectual para desarmar psicológicamente a sus víctimas potenciales antes siquiera de ponerles una mano encima. A menudo se colocaba un cabestrillo falso en el brazo o utilizaba muletas que le daban un aire de fragilidad y de necesidad de asistencia. Se acercaba a las jóvenes en lugares públicos y concurridos, como parques soleados durante el día, bibliotecas silenciosas o estacionamientos de grandes centros comerciales, y les preguntaba con una voz suave, educada y casi tímida si podían ser tan amables de ayudarlo a cargar unos libros pesados, una bolsa de compras o un objeto voluminoso hasta su coche, un Volkswagen escarabajo de color claro que, con el paso de los meses, se revelaría ante el mundo como su ataúd rodante personal.
¿Quién podría negarle ayuda a un joven apuesto, bien vestido y aparentemente herido que solicitaba un favor tan insignificante? Esa bondad inherente, esa disposición natural a ayudar al prójimo en dificultades, fue la sentencia de muerte de decenas de mujeres inocentes. Una vez que la víctima se acercaba lo suficiente al vehículo y se inclinaba para ayudar a depositar la carga, el encanto se evaporaba en una fracción de segundo, dando paso a una brutalidad primaria. Bundy sacaba una barra de metal que llevaba siempre oculta bajo el asiento y propinaba un golpe seco, certero y demoledor en la base del cráneo. Con la víctima inconsciente o aturdida, la arrastraba rápidamente al interior del coche, al cual previamente le había quitado el asiento del pasajero delantero para crear un espacio de carga humano que le permitiera transportar los cuerpos de forma discreta, evitando que fueran vistos desde el exterior. Así comenzaba un viaje macabro y sin retorno hacia las profundidades de las montañas Cascado o los bosques más remotos y olvidados de la región. Allí, en la soledad absoluta de la naturaleza salvaje, lejos de cualquier mirada humana y de cualquier remota posibilidad de rescate, Bundy desataba su verdadera, retorcida y espeluznante naturaleza de depredador. Para él, el acto físico de matar no era el fin del proceso, sino apenas el prólogo de su necesidad de control absoluto sobre el otro, incluso después de la muerte. Los informes forenses originales de la época, redactados con una frialdad técnica necesaria pero que hoy resulta profundamente perturbadora de leer, detallan actos de una brutalidad que desafía cualquier intento de comprensión psicológica tradicional. Ejercía una violencia extrema que iba mucho más allá de lo necesario para silenciar a una persona. Se documentaron de forma científica casos de estrangulamiento manual lento, golpes repetitivos con objetos contundentes y una obsesión macabra con la posesión, el peinado y la manipulación de los restos mortales. Bundy no abandonaba los cuerpos una vez cometido el crimen, regresaba a los lugares donde los ocultaba, a veces recorriendo cientos de kilómetros días, semanas o incluso meses después del asesinato inicial, para realizar rituales de necrofilia, maquillaje y cuidado de los cadáveres en avanzado estado de descomposición que hielan la sangre de los investigadores más experimentados de la historia criminal del FBI. En su mente fragmentada, distorsionada y carente de cualquier rastro de empatía, aquellas mujeres ya no eran seres humanos con alma, familia, miedos y recuerdos, se habían convertido en trofeos inanimados, en objetos de un deseo oscuro, circular y patológico que nunca encontraba una satisfacción definitiva, impulsándolo irremediablemente a buscar la siguiente víctima apenas terminaba con la anterior en un ciclo infinito de destrucción. Cuando la presión de las autoridades en el estado de Washington se volvió asfixiante tras el Festival de Música de Lake Sammamish, donde Bundy secuestró a 2 mujeres en un solo día frente a miles de personas, el asesino demostró su escalofriante capacidad de adaptación y su absoluta falta de arraigo emocional. Simplemente se mudó, trasladando su circo de horror y muerte hacia el estado de Utah y posteriormente hacia Colorado. Allí, la historia se repitió con una exactitud cronométrica y aterradora que dejó a las agencias policiales locales en un estado de confusión y parálisis total. Melissa Smith, la joven e inocente hija de un respetado jefe de policía local. Laura Aimee y Carol Dorange fueron sus nuevos objetivos principales. Pero con Carol Dorange, el monstruo cometió su primer gran error técnico derivado de su propio narcisismo y exceso de confianza. Se hizo pasar por un oficial de policía ficticio llamado Roseland, utilizando una placa falsa comprada en una tienda de bromas y una actitud de autoridad incuestionable que nadie se atrevía a desafiar. Convenció a la joven de subir a su coche bajo el pretexto de que alguien había intentado robar el vehículo de ella y debían ir de inmediato a la comisaría local a presentar una denuncia formal. Sin embargo, una vez dentro del Volkswagen, Carol tuvo un presentimiento visceral,
una señal de alarma interna que le salvó la vida. Notó que el coche no tenía manijas internas en el lado del pasajero, Bundy las había quitado a propósito, y que el conductor se desviaba de la ruta lógica hacia la estación de policía, adentrándose en calles oscuras. Cuando Bundy intentó esposarla y atacarla con una barra de metal, ella luchó con una fuerza desesperada nacida del instinto más puro de supervivencia. Logró abrir la puerta, saltar del vehículo en movimiento y escapar corriendo por la carretera bajo la lluvia hasta que un coche que pasaba por casualidad la rescató. Su testimonio detallado, su capacidad para identificarlo en una rueda de reconocimiento y la descripción exacta del vehículo fueron las primeras piezas sólidas de un rompecabezas que empezaría a acercar al asesino de forma inevitable. Poco tiempo después, una patrulla de tráfico rutinaria detuvo a un Volkswagen que circulaba de manera errática por un vecindario residencial de Salt Lake City. En su interior, al realizar un registro exhaustivo, los oficiales encontraron un kit de secuestro profesional, esposas de acero, una máscara de esquí hecha artesanalmente con medias de nylon, cuerdas de diferentes grosores, una piqueta y una pesada barra de metal con restos que resultaron ser humanos. El destino de Bundy empezaba a sellarse ante la ley, pero su narcisismo y su desprecio visceral por la autoridad le darían un giro cinematográfico, sangriento y humillante a la historia judicial de los Estados Unidos. Lo que siguió fue una demostración pública de su narcisismo patológico y de las grietas profundas, sistémicas y vergonzosas en el sistema de seguridad penitenciaria de la época. Bundy fue extraditado al estado de Colorado para enfrentar cargos de asesinato por la muerte de Karen Campbell, pero él despreciaba profundamente cualquier forma de control externo y se creía infinitamente más inteligente que cualquier juez, fiscal o carcelero que se cruzara en su camino. En medio de un receso administrativo en el juzgado de Aspen, aprovechando un privilegio inaudito que él mismo había exigido, se le permitía actuar como su propio abogado defensor y, por lo tanto, tenía acceso libre a la biblioteca del tribunal sin llevar esposas ni supervisión policial directa. Bundy realizó un movimiento calculado y frío. Se escondió detrás de unas estanterías de libros jurídicos antiguos y, en un momento de distracción de los guardias, saltó desde una ventana del segundo piso hacia la libertad de la calle, cayendo sobre el césped y desapareciendo entre la multitud. Estuvo prófugo durante 6 días agónicos en las inclementes y heladas montañas de Colorado, intentando sobrevivir sin equipo adecuado, muriendo de hambre y sufriendo los primeros estadios de la hipotermia, hasta que fue finalmente recapturado tras ser visto conduciendo un coche que acababa de robar de forma torpe. Pero Bundy, lejos de amedrentarse por el fracaso o el agotamiento físico, no se rendiría jamás ante la idea de la jaula. Meses después, en la víspera de Año Nuevo de 1977, mientras la mayoría del personal de la cárcel de Glenwood Springs celebraba las fiestas con una guardia reducida y distraída, realizó el escape más audaz, meticuloso y físicamente imposible de la historia criminal moderna de los Estados Unidos. Durante semanas de disciplina casi militar, había perdido casi 30 kilos de peso de manera intencionada, dejando de comer y realizando ejercicios extenuantes en su celda, todo con el fin de poder deslizarse por un estrecho, oscuro y sucio hueco de ventilación en el techo que medía apenas unos pocos centímetros de ancho. Una vez fuera de la prisión, cruzó el país entero en una odisea demencial de autobuses y vehículos robados, utilizando diversas identidades falsas y moviéndose siempre bajo el amparo de la noche, hasta llegar finalmente a las cálidas y soleadas tierras de Florida, donde creía, en su delirio de grandeza, que nadie conocía su rostro, su historial criminal ni su verdadero nombre. En Tallahassee, la capital de Florida, su locura interna, su frustración acumulada por los años de encierro y su hambre de violencia descontrolada alcanzaron un punto crítico de no retorno.
Una explosión de rabia contenida que se manifestó en una masacre sin precedentes. La noche del 15 de enero de 1978, en un estado de agitación casi maníaca, Bundy entró sigilosamente por una puerta trasera mal cerrada en la casa de la fraternidad femenina Chi Omega, un lugar que debería haber sido un santuario de paz y seguridad para sus residentes. En menos de 15 minutos de puro caos, oscuridad total y carnicería desenfrenada, atacó brutalmente a 4 mujeres jóvenes mientras éstas dormían plácidamente en la seguridad de sus habitaciones. 2 de ellas, Margaret Bowman y Lisa Lavey, murieron en el acto a causa de una violencia física que los médicos legistas, acostumbrados a lo peor, describieron posteriormente como animal, frenética y carente de cualquier rastro de humanidad o razonamiento. En estos ataques no hubo el cortejo lento, el juego psicológico ni el engaño sofisticado que caracterizaba sus crímenes anteriores en el noroeste, fue una descarga eléctrica de pura sed de sangre, una regresión a un estado primitivo de odio hacia la vida y hacia lo femenino. Como si esa masacre no fuera suficiente para saciar a sus demonios internos, pocos días después, Bundy secuestró a la pequeña Kimberly Leach, una niña de solo 12 años de edad, a la salida de su escuela a plena luz del día. Fue su último acto de barbarie absoluta y el que finalmente movilizó a todos los recursos tecnológicos y humanos del estado de Florida y del FBI para lograr su captura definitiva tras una persecución cinematográfica a alta velocidad en un coche robado que terminó con el asesino en el suelo, rodeado de armas apuntándole a la cabeza en una calle de Pensacola. El juicio final de Ted Bundy en el estado de Florida fue un circo mediático sin precedentes históricos, siendo el primero en la cronología legal de los Estados Unidos en ser televisado íntegramente a nivel nacional, convirtiendo el dolor crudo de las familias de las víctimas en un espectáculo de masas consumido por millones de hogares. Bundy, siempre consciente de la presencia de la cámara, del poder de su imagen y de su narrativa personal, vestía trajes impecables de corte italiano, bromeaba con los fiscales como si estuviera en un club social de caballeros, interrogaba a los peritos forenses con una altanería insultante y mantenía una legión de seguidoras fervientes y perturbadas, las llamadas bundífiles, que le enviaban diariamente cientos de cartas de amor, fotografías sugerentes y ramos de flores a la prisión, convencidas de su inocencia absoluta basándose única y exclusivamente en su apariencia física atractiva y su retórica encantadora de abogado frustrado. Fue un fenómeno sociológico profundamente inquietante que reveló una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Gran parte de la sociedad se negaba a aceptar que la maldad pura y absoluta pudiera tener un envoltorio tan agradable, educado y familiar. Sin embargo, a pesar de todos sus trucos legales, sus apelaciones al vacío y su manipulación emocional constante, la ciencia moderna de la odontología forense lo alcanzó allí donde su carisma ya no podía protegerlo del veredicto del jurado. Una marca de mordedura profunda y específica dejada en el cuerpo de una de las víctimas de la fraternidad Chi Omega coincidía perfectamente, punto por punto y surco por surco, con la dentadura irregular y desgastada del acusado. Fue la prueba reina, el clavo final y definitivo en su ataúd legal, que destruyó por completo su fachada de hombre culto e injustamente perseguido por un sistema ciego. El jurado no tuvo dudas tras ver las evidencias físicas irrefutables y el juez Edward Coward lo condenó a la pena máxima, la muerte por electrocución, pronunciando unas palabras finales que hoy son leyenda oscura en los anales del crimen mundial: cuídese, joven. Se lo digo en serio. Es una tragedia para esta corte ver a un desperdicio de humanidad tan inteligente como el que usted representa sentado en ese banquillo de los acusados. Ted Bundy pasó casi 10 años completos en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, utilizando cada recurso legal,
cada apelación técnica de última hora y cada resquicio de la ley imaginable para retrasar lo que él sabía en su interior que era inevitable. Durante ese tiempo, se convirtió en objeto de estudio para los pioneros de la perfilación criminal del FBI, como Robert Russell y John Douglas. Bundy, en un intento de sentirse superior incluso en prisión, hablaba con ellos en tercera persona, describiendo las motivaciones del asesino como si fuera un analista externo y no el perpetrador de las carnicerías. En sus últimos días, cuando el miedo visceral a la muerte final por fin lo alcanzó y su fachada de superhombre intelectual se desmoronó por completo, intentó realizar un último acto de manipulación desesperada, negociar confesiones detalladas a cambio de más tiempo de vida. Empezó a revelar, con una memoria fotográfica espeluznante que asombró a los detectives, la ubicación exacta de fosas comunes olvidadas en los bosques del noroeste y detalles íntimos de crímenes que nunca habían sido atribuidos oficialmente a nadie. Confesó formalmente haber asesinado a más de 30 mujeres en diferentes estados, aunque los perfiles psicológicos más avanzados y los investigadores independientes que siguieron su rastro de sangre durante décadas están convencidos de que la cifra real podría superar fácilmente el centenar de víctimas, muchas de las cuales son hoy solo huesos sin nombre enterrados en lugares que solo él conocía. Finalmente, en la fría mañana del 24 de enero de 1989, la silla eléctrica de la prisión, conocida popularmente como Old Sparky, puso fin a su existencia biológica. Afuera de los muros de la prisión, en un campo cercano, miles de personas se habían congregado desde la madrugada en un ambiente de carnaval macabro para celebrar el evento con cánticos, fuegos artificiales, barbacoas y pancartas que decían con un humor negro y vengativo, «Buen viaje». Chad, hoy hay parrillada eléctrica en Florida. Pero el expediente de Bundy no se cierra realmente con el apagón definitivo de la silla eléctrica ni con la incineración de sus restos mortales. Su legado es una advertencia constante, fría y silenciosa que vive en cada calle oscura, en cada estacionamiento mal iluminado de un centro comercial y en cada encuentro fortuito con un extraño excesivamente amable que parece tenerlo todo bajo control absoluto. Bundy nos enseñó, de la manera más dolorosa, traumática y sangrienta posible, que el mal absoluto no es algo externo, deforme, ruidoso o fácil de identificar a simple vista, que no siempre grita de forma desquiciada ni tiene un aspecto aterrador que nos permita reaccionar a tiempo y huir para salvar la vida. El mal puede ser sumamente educado, puede tener una carrera universitaria exitosa con honores, puede ser un activista político comprometido con el bienestar de su comunidad y puede sonreírte con una calidez genuina antes de proceder a destruirte por completo por el simple y perverso placer de ejercer el dominio sobre la vida ajena. En Fuera de Registro, recordamos y analizamos estos casos no por el morbo superficial de los detalles escabrosos, sino para intentar comprender las grietas invisibles de nuestra estructura social por donde se filtra de forma constante la oscuridad más densa y persistente. Porque mientras sigamos confiando ciegamente en las apariencias superficiales, en el carisma vacío y en la belleza estética, hombres con el alma fragmentada y muerta de Bundy seguirán acechando en la frecuencia del silencio, esperando con paciencia infinita el momento exacto de nuestra mayor debilidad para atacar sin piedad. La historia de Ted Bundy es, en última instancia, la historia de nuestra propia vulnerabilidad colectiva frente a una máscara de normalidad perfecta y seductora. Es un recordatorio eterno de que, a veces, los monstruos más peligrosos, letales y eficientes son aquellos que se sientan tranquilamente a nuestro lado en la biblioteca pública, nos sostienen la puerta con un gesto de cortesía impecable y nos preguntan la hora con la voz más dulce, reconfortante y confiable del mundo. No bajen la guardia nunca, mantengan los ojos abiertos, porque la verdad siempre está ahí fuera, agazapada en la penumbra, esperando a ser revelada por aquellos que se atreven a mirar mucho más allá de la superficie de lo cotidiano.
Soy la voz en la frecuencia 112, y este registro histórico, cargado de dolor y advertencia, ha quedado sellado para siempre. Fuera de registro.